Bien, queridos estudiantes, vamos a seguir con el siguiente tema: Perú, Estado y división de poderes. Propósito es comprender y analizar sobre nuestro territorio peruano. Vamos a ir en la primera parte, que es el Estado. El Estado se refiere a una forma de organización social, económica, política, soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones no voluntarias que tienen el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. Entonces, el Estado, en pocas palabras, posee una autoridad y potestad gracias a las organizaciones social, económica y política que van a determinar o a regular el poder. Bien, entonces nuestro Estado peruano tiene dicha organización, o nuestro Estado peruano tiene esta organización. Explicando este pequeño mapa, el concepto de Estado peruano denomina al cuerpo político de una nación. ¿Cuáles son nuestros elementos del Estado peruano? Los elementos son: 1. Nuestro Estado peruano tiene un territorio, es un espacio geográfico, tiene una determinada población, quiere decir un grupo de personas que habitan en dicho territorio. Un gobierno, este gobierno forma cómo se organiza jurídicamente. Bien. La soberanía es la capacidad de ejercer poder dentro del territorio peruano. El presidente de la nación es aquel soberano que va a determinar la capacidad de su poder, de ejercer de su poder mediante o dentro del Estado peruano. Fuera de ello ya no tiene el poder. Por ejemplo, si se va a Brasil, a Chile, él ya no tiene poder alguno sobre él. Bien, el tipo de Estado peruano: constitucional, Estado liberal, democrático, partido único o unipartista. Características: una república democrática, social, soberana, plantea administración descentralizada. Aquí en las características nosotros lo vamos a poder observar hoy en nuestra realidad. Toma en cuenta de que nosotros, para elegir a un presidente, hacemos uso de la democracia. Otra de las características es que es social, porque permite la identificación y la participación social. Es soberana, porque recuerda que tiene un grupo de personas o un grupo de poderes que ejercen el poder. Plantea una administración descentralizada por medio de los departamentos. Estructura: tenemos los 3 tipos de poderes, ¿no? Poder legislativo, donde vamos a encontrar al Congreso; poder ejecutivo, vamos a encontrar al presidente; y poder judicial, a la Corte Superior. Entonces, ¿qué es gobierno? El gobierno hace mención al desarrollo del poder del Estado. Toma en cuenta de que hace un momento mencioné que el Estado, vamos a volver aquí, que el Estado se refiere a una forma de organización social, económica y política, ¿ok? Esta organización social, económica y política va a regular o tiene el poder de regular la vida nacional dentro del territorio determinado. Estamos hablando del territorio peruano. Pero el gobierno ya es el desarrollo del Estado, quiere decir es el desarrollo del poder, es el desarrollo que hace dicho candidato durante su periodo de gobierno. Bien. Administración pública en el Perú. La administración pública en el Perú es llevada a cabo por las entidades que conforman el poder ejecutivo, tales como los ministerios, gobiernos regionales y locales, como también los organismos públicos descentralizados, el poder legislativo, el poder judicial, los organismos de constitución política del Perú, las leyes que confieren la autonomía y las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos y ejercen función administrativa en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado conforme a la normativa de la materia. La administración pública en el Estado te habla, en pocas palabras, sobre todos los que conforman un poder. Todo lo que conforma un poder. Todos aquellos que tienen una potestad o un poder y que están sobre encima de nosotros y que promulgan leyes y que explican sobre las leyes, que están al frente de nosotros, los peruanos, y son nuestra cara. Bien, entonces, tomando en cuenta estos 2 puntos importantes, ¿cómo se originó el Estado peruano? Vamos a ver que el Estado peruano se origina a partir de la independencia del año 1821,
con la promulgación de la primera Constitución en el año 1823, donde se proclamó la soberanía nacional y carácter republicano. Surge así un Estado unitario. Bien, influenciado por la corriente del liberalismo que inspiraba en Europa. En estos momentos, la creación de un Estado eficaz que reemplazará la autoridad virreinal y evitará la anarquía y el despotismo fue un asunto central. Del mismo modo, era urgente firmar un nuevo principio de autoridad en la cual creyeran los peruanos. Porque entiendan, valgan verdades, antes de seguir con ello, hay que entender que nuestro país antes de ser democrático, tenía una proclamación, un carácter republicano. Entonces, para no darle la autoridad al virrey y para que siga el despotismo, la esclavitud, aún para que sigan actitudes inherentes ante la persona y rompiendo la dignidad de ella, entonces simplemente lo que se hizo es hacer un nuevo régimen, un nuevo principio de autoridad para que los peruanos creyeran, para que los peruanos confiaran, para que los peruanos sepan, para que los peruanos entiendan y ganen la emancipación y la gran esperanza de la estabilidad en la vida social. Bien, San Martín vino a nuestro país porque entendió que la independencia de América Española era un solo fenómeno histórico. Él no se presentó únicamente por la razón militar que invitaba a destruir las fuerzas del virrey de Lima. Esto fue solo un efecto de la realidad de nuestra independencia que se expresó de manera variada. La expedición libertadora, con el apoyo del capitán O'Higgins y la audiencia de Cochrane, fue el reflejo de la unidad americana que se mostraba en años. En estos momentos, la creación de un Estado eficaz que reemplazara la autoridad virreinal y evitara la anarquía y el despotismo fue un asunto central. Bien, entonces, la situación que vivía nuestro país, no solamente el único país, sino muchos países que estaban en origen o en miras de querer liberarse, entonces pasó sobre un asunto general, un asunto importante, un asunto central, que la gente necesitaba salir de este despotismo, quería salir de estas autoridades. El Estado de Derecho, como ustedes observan, tenemos nuestras leyes, tenemos la justicia, la parte del poder judicial. Entonces vamos a ver las divisiones de funciones de cada uno de ellos. El poder ejecutivo. El poder ejecutivo es una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado, junto con la legislativa y la judicial. Consiste en dictar y hacer cumplir las leyes que suele aprobar el gobierno o el propio jefe de Estado. Bien, entonces, la función principal del Poder Ejecutivo es promulgar y ejecutar las leyes que van a ser expedidas por el Congreso o van a ser expedidas por el propio jefe de Estado. El poder legislativo. Se denomina poder legislativo a una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado. Junto con el poder ejecutivo y judicial consiste en la aprobación de normas de rango de ley. El poder legislativo tiene por su parte principal es establecer los derechos, dictar las reglas, observarlas, debatirlas, elaborar. Todo es el poder legislativo que estamos observando en el Congreso. Y el poder judicial está conformado por un ordenamiento jurídico que está encargado de administrar toda la justicia en una sociedad, que tiene que tener en cuenta y se basa a nuestra Constitución Política del Perú, tomando en cuenta el poder del sentido de justicia. Esta organización o institución o conjunto de órganos que en caso tiene poder judicial son órganos judiciales o jurisdiccionales dentro de los tribunales que ejercen potestad jurisdiccional y suele gozar de imparcialidad y autonomía. Bien, entonces finalizando, aquí tenemos nuestro poder judicial que permite generar la justicia en nuestro país, el poder legislativo que está dentro de nuestros congresistas o dentro del Congreso y el poder ejecutivo quien lo preside el presidente. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.